Todos los días tomamos decisiones. Cada una determina lo bueno y lo malo en nuestro diario vivir. Hoy, toma la decisión de llevar una vida plena escuchando Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona junto a nosotros y aprende las técnicas más eficientes para hacer frente a las circunstancias difíciles de la vida. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Sobre todas las cosas. Pontexa. Hola, hola, ¿cómo estás? Con el gusto de siempre te saludo el día de hoy. Soy César Lozano, iniciando en vivo el placer de vivir para la gran cadena MBS en la República Mexicana, y aprovecho para saludar a mis amigos de Ensenada, Tijuana, Mexicali. Por allá nos vemos esta semana, y sobre todo para pedirte a ti que durante los minutos que vamos a estar juntos no te vayas. Quédate conmigo porque te aseguro que este programa relacionado con las creencias te va a llamar mucho la atención. Y más por la persona que ya llegó a cabina, con quien voy a tener el gusto de tener una charla, un diálogo. Te vas a quedar impactado, sobre todo porque, sinceramente, el conocimiento da seguridad. Y a veces creemos que estamos actuando de una manera correcta, que estamos pensando de una manera natural, y hasta que no hacemos un alto en la vida y conocemos a personas que han tenido ciertos conocimientos, que se le puede considerar personas que son maestros de vida, que se dedican a ayudar a los demás a que analicen sus acciones, sus creencias, sus condicionamientos, y te puede dar tanta luz. De eso vamos a hablar el día de hoy. Pero antes déjame compartirte algo que te va a llamar mucho la atención. Esta nota me llamó así la atención sobremanera, porque dice: médicos alertan sobre una ola de demencia digital. Médicos de Corea del Sur registraron un aumento de demencia digital entre los jóvenes, que se han vuelto ya muy dependientes de los aparatos electrónicos y que ya no pueden recordar algunos detalles cotidianos como sus números de teléfono. Bueno, yo creí que nada más a mí me estaba pasando esto, pero creo que por lo visto ya hay mucha gente que nos hemos acostumbrado a grabar los teléfonos en el celular y no nos sabemos ni nuestro propio número. Y todavía riendo nos decimos, como nunca me hablo. Sí, claro. Bueno, en este lugar, en Corea del Sur, uno de los más desarrollados en cuestiones de tecnología digital, es también uno de los más propensos a que sus ciudadanos caigan en lo que le llaman la adicción a las redes sociales, específicamente a Internet, un mal que ya se ha detectado en adultos y en niños desde 1990 y se traduce en un deterioro de sus capacidades cognitivas. Los síntomas son más frecuentes en personas que han sufrido una lesión cerebral o una enfermedad psiquiátrica. Bueno, el uso excesivo de los teléfonos inteligentes, los smartphones, ya sabes, y de dispositivos de juego, pues obstaculizan el desarrollo equilibrado del cerebro. Esto es la conclusión de una serie de estudios que se acaban de publicar. Y bueno, yo no creo que esto sea algo tan perdido y que sea algo tan difícil de entender. Nos estamos acostumbrando tanto a guardar información y no a grabarla, que ya está ocasionando ciertos casos de algo que los coreanos le llaman demencia digital. El lado derecho del cerebro me hizo recordar esto, de conocimientos que otras personas que han venido al programa me han dicho, es el que está relacionado con la concentración, y por lo tanto es el área que se puede afectar en relación con la atención o en la memoria, lo que supondría que un 15% de los casos darían lugar a la aparición temprana de demencia. Bueno, de acuerdo al informe de estos médicos, el porcentaje de personas de entre los 10 y 19 años que utilizan por mucho tiempo esta adicción a las redes sociales o al Internet, durante más de 7 horas al día, bueno, son más propensos a tener este tipo de demencia digital a largo plazo. ¿No crees tú que es necesario guardar las formas, los tiempos, y tú como padre o madre también decir, oye, ya es mucho estar pegado a esto, a agarrar un libro, no solamente utilizarlo para estar viendo pues información que para ellos es importante, pero que también nos va limitando mucho en lo que podríamos aprovechar el tiempo? Comparto esto no precisamente porque tenga relación con el tema del día de hoy, sino porque creo que es una información importantísima, interesantísima, y que de repente nos hacemos tan dependientes al teléfono. Toda la información la metemos ahora digitalmente, no usamos la memoria para grabar cosas que podríamos utilizar periódicamente. Ya habíamos tocado un tema relacionado con esto, en relación con cómo le hacen las personas que quieren ejercitar su mente y su cerebro. Dicen el ajedrez, las damas chinas, no se diga
el sudoku, que es algo que relativamente es nuevo, y sin embargo ayuda mucho a mantener la memoria en movimiento, grabarnos teléfonos, nombres, personas, direcciones, y no lo hacemos la mente perezosa. Por supuesto que esta información sinceramente a mí me dejó muy pensativo, y creo que es bueno que también pongamos a la mente a trabajar. Y también si utilizamos algunas técnicas que enseñan en los talleres de neurolingüística, te aseguro que te va a ayudar mucho. Lo que viene siendo el utilizar ambos cerebros y ejercicios precisamente para eso, para nivelar, para ejercitar el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Bueno, no es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es el tema de las creencias. Una creencia es el sentimiento, la certeza sobre algo. Es esa afirmación personal que considero yo como verdadera de algo y que me hace pensar, actuar, que esa es la única forma y la única manera verdadera de vivir. Bueno, esas creencias las venimos cargando por mucho tiempo desde la infancia. Y el día de hoy vamos a platicar de esto, y creo que es un tema sumamente interesante y que además te va a ayudar mucho a poner en práctica algo que a lo mejor no acostumbramos, que es tomar decisiones en base a lo que hemos obtenido en la vida y a lo que hemos recibido. ¿Es lo mejor? ¿Es lo correcto? ¿Tu vida ha sido eterno sufrimiento o mi vida ha sido una serie de momentos alegres gracias a las creencias que tengo? Te quedas conmigo en el placer de vivir, no te vayas. Soy César Lozano y aprovecho para saludarte donde quiera que estés, y te aseguro que antes de que termine el programa vas a decir qué bueno que escuché el placer de vivir. Ahorita continuamos. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Sin lugar a dudas, uno de los artículos que recientemente publiqué en mis redes sociales y en mi página web, que creo que más ha llamado la atención y algún tipo de impacto causó en ustedes, es el de Adictos a la Infelicidad. Y si escribí esto fue precisamente porque detecté en mi persona que por alguna temporada, ¿para qué te digo que fueron menos de 5 años, que me quedo corto? Sí utilicé la adicción a la infelicidad como un estilo de vida y ni cuenta me di, y lo tuve como una creencia. Por supuesto que la palabra adicción es una palabra sumamente fuerte, y más fuerte es esta palabra cuando se le adjudica la palabra, se le junta la palabra infelicidad. Imagínate, si por sí decir adicto es pesado, ahora adicto a la infelicidad, bueno, tiene mucho que ver con el sistema de creencias que tenemos. Sabemos de la gran cantidad de personas que caen en diversas adicciones como las drogas, el juego, el sexo, la comida, y desafortunadamente las cifras de quienes la padecen va a la alta. Pues me atrevo a asegurar que las cifras de quienes padecen cierta adicción a la infelicidad también va a la alta. Bueno, una doctora en psicología de la Universidad de Chicago, que es Marta Hinman Pepper, que ella escribió junto con William, con su marido, y llevan más de 25 años escribiendo e investigando en consulta privada, y han tratado a niños, jóvenes y adultos, y después de muchas investigaciones con sus pacientes concluyeron la gran cantidad de sufrimiento de los seres humanos, resultado de las cosas que no pudieron o que no salieron como esperaron, que lucharon mucho por ellas y no salieron como esperaron. Yo me hago la pregunta, a ver, esa frase que por mucho tiempo hemos creído, el que persevera alcanza, es una situación que sinceramente yo la hice parte de mi vida. Entre más insista, más lo voy a lograr. Hay autores, conferencistas, hay libros basados en eso, en que si tú luchas y luchas por lo que deseas, lo vas a lograr tarde o temprano. Esa frase, ¿tú estás de acuerdo o estás en contra? Aquí le voy a preguntar a Fernando Malcolm, que ya llegó a cabina, que tiene años trabajando en las creencias, que me diga si esto es una creencia saludable o no saludable. Para mí, bueno, para mí sí. Yo siempre he creído que el que persevera alcanza. Que me diga la opinión. Así como también hay muchas frases relacionadas también con la superación personal que no siempre son las más correctas. La psicología positiva nos ha hecho creer que si tengo siempre pensamientos positivos me puedo curar de enfermedades muy dramáticas, fuertes, graves, como el cáncer, la leucemia. No, olvídate de quimios, olvídate de todo eso y empieza a cambiar tus pensamientos. Cuidado, por favor, cuidado, porque no todos los organismos son iguales. Claro, he tenido aquí en cabina gente que me lo ha dicho y me lo ha confiado y me ha compartido que
que su mejor terapia fue el cambio de pensamientos, el empezar a reír más y demás. Claro que ayuda mucho, yo creo que beneficia a cualquier tipo de enfermedad, pero no a todos. La búsqueda incansable de ese tesoro llamado felicidad nos hace caer en muchas trampas, y de las que nos encontramos en tantas circunstancias, con tantas personas que a veces no siempre están a nuestro favor. A veces es solamente personas que vienen a nuestra vida como cometas fugaces, nos dejan parte de su esencia, de su manera de ser, pero no siempre van a ser ni van a actuar como yo deseo. Y ahí es donde se pone a prueba varios valores: paciencia, prudencia, entendimiento. Bueno, yo llegué a la conclusión de que en relación al tipo de adicción que padecemos, hay ciertas creencias que hay que tener mucho cuidado. La primera, conscientemente deseamos encontrar la felicidad, pero inconscientemente a lo mejor promuevo lo contrario. Extraño pero cierto. La mejor forma de ejemplificar esto es esa creencia que traemos cargando de sentir culpabilidad por cosas, por circunstancias, por felicidades que tengo, porque no me siento merecedor de esto. O sea, me da cosa gastar y me quedo culpable. No puede ser que tenga tanta felicidad cuando hay tantas personas que están sufriendo. Esa culpabilidad es una creencia que a veces fue inculcada correcta o incorrectamente, consciente o inconscientemente por la gente que nos ama tanto, pero nos causa tanto daño. Segunda creencia que te quiero compartir: fomentamos cierta adicción a la infelicidad cuando somos nosotros mismos los que impedimos el logro de los objetivos que traemos en mente. Empezamos a realizar una serie de preguntas muy venenosas sobre los por qué no lo puedo lograr, en lugar de decir cómo sí lo puedo lograr. Para mí es una creencia. Bueno, sí, pero muy padre, pero lo más seguro es que no es lo correcto por esto, y además porque, y en el fondo, no te lo mereces. Así, esa es la circunstancia, el culto al sacrificio, que es una creencia que muchos vienen cargando con ella, de que lo bueno cuesta, y cuesta mucho. ¿Es bueno o es malo? Que me lo diga el maestro Fernando Malcún ahorita, por favor. Y tercero, cuando elegimos una profesión o a una persona que nos hace sentirnos frustrados o infelices, ahí está otro acuerdo o otra creencia. Pues no tomamos la rienda de nuestra vida, preferimos rendirle culto al sacrificio porque nos hicieron creer que una relación es para siempre y hasta que la muerte me separe, y yo lo prometí. Y bueno, hay gente que sinceramente lucha por la relación, pero ¿a costa de qué? Hay relaciones que ya se acabaron, ahí estás. Hay circunstancias que ya hay personas que en tu vida no tienen nada que hacer, pero ahí estás, sigues ahí. No estoy con esto promoviendo que en este momento la gente diga, va, piernas, ¿para qué te quiero y te me vas? No, lucha, claro, trabaje duro por la relación, incluye a Dios como centro de su vida. Para mí es una creencia que me ayuda al crecimiento en pareja, pero hay parejas que ya no deberían de estar juntas y siguen ahí por miedo a la soledad, porque ¿de qué voy a vivir? Por mis hijos. Otra creencia para mí irracional: por ustedes que son mis hijos, sigo con tu padre. Y se callan la boca ya. Y ya, mira, otra, pues así es la vida, hombre, uno viene a eso, a sufrir, así, el suspiro final. Bueno, ¿qué piensas de este tipo de creencias? Bueno, hay personas que pueden darnos un poquito más de iluminación, y por eso invité el día de hoy a Fernando Malcún, que escribe y dirige y realiza Crealidad, así se llama. Recrea tu mente, cambia tu realidad. Es un taller por internet con información pues sobre conciencia, sobre la sabiduría que deberíamos de tener todos los seres humanos, pero que no siempre aplicamos. Conferencista internacional que hoy está en el placer de vivir y que viene a compartir contigo el tema de las creencias. Por favor, escucha esta entrevista, te va a interesar. Escucha lo que Fernando Malcún tiene que decir, y aprovecho para decir su página es www.fernandomalcun.com, o su Facebook, que es fernandomalcun.arcobaque, así se llama un centro que él tiene. No te vayas, después de esta pausa inicio con la plática, la charla con Fernando Malcún. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Recibir en esta cabina a don Fernando Malcún es todo un honor. Es un conferencista internacional, ciudadano del mundo, aunque es originario de Bogotá, Colombia. Me alegra mucho que haya aceptado esta entrevista y sobre todo que me permita extraer un poco de la sabiduría que usted ha impartido en tantos países. Se ha presentado en Sudamérica, Centroamérica, ahora está en nuestro querido México.
ha viajado a muchos lugares y ha entendido que las creencias que tenemos a veces nos marcan. Por un artículo que yo leí suyo en internet que se me hizo muy original y del cual comenté hace un momento. Pero las creencias nos pueden marcar para bien o para mal, don Fernando. Hay gente que trae ciertas creencias tan arraigadas que le han hecho tanto daño en su vida y no cambia. ¿Por qué? Porque lo aceptó como real. Y usted se dedica a hablar de esto y de muchas cosas más durante todo el año en giras internacionales. Bienvenido, don Fernando. Me da muchísimo gusto estar en un programa y con una personalidad como tú. Bueno, pues ya con eso ya me hizo el día. Que venga más seguido, don Fernando. A ver, cuénteme un poquito de las creencias. ¿Usted qué ha aprendido a lo largo de tantos años de estar con tanto público y de conocer a tanta gente? Mira, es que el problema de el sistema de creencias, o lo que llamamos ego, es la mezcla de información verdadera y falsa que tú utilizas con tu libre albedrío para tomar decisiones en la vida sobre las cosas que te acontecen, sobre lo que te pasa. Ese sistema de creencias mezclada que te instalan entre los 0 y los 7 años, cuando eres un niño indefenso, que no tienes la capacidad de discernir la información que estás recibiendo, por eso cuando llegas a los 7 años se dice que el niño entró en el uso del razón, o se adulteró, porque ya se volvió adulto, se adultera el niño, entonces en ese momento ya tiene el sistema de creencias armado. El problema es que el universo está sentado en una piedra fundamental que se llama: todo lo que es falso siempre produce sufrimiento y todo lo que es verdadero siempre produce armonía. Entonces, cuando una persona tiene falsas creencias instaladas en su mente, que cree verdaderas porque las recibió de sus padres, las utiliza y los resultados que obtiene obviamente son de sufrimiento. Pero sin embargo él no sabe que tiene falsas creencias. Y los papás no inculcan esas falsas creencias de una manera deliberada, no, simplemente lo que ellos aprendieron a lo largo de los años. Claro, es que esas falsas creencias vienen de la línea genética. Póngame un ejemplo. Un ejemplo: el que persiste alcanza. Nos han vendido esa idea de que el que persiste alcanza. El que persiste alcanza sufrimiento. Pero o sea, porque a veces vamos en contra de la corriente y no es para ti. Es que lo que pasa es que el universo tiene que tener una manera de decirte a ti: este no es tu camino. ¿Cómo te lo dice? Te cierra las puertas. Y al cerrarte las puertas, lo que está buscando es que tú busques oportunidades distintas a esas que son las tuyas. No, en las que no son tuyas se dificultan, las que son tuyas se facilitan. Usted está en contra del que persevera alcanza. Pero por supuesto, porque es una creencia falsa para usted, maestro. Sí, porque resulta que la persona, al cabo de mucha lucha y mucho sufrimiento, logra llegar a donde se supone que pretendía llegar, ¿verdad? Si hubiera tomado otro camino, habría avanzado no 100 metros, sino 1 kilómetro o 2 kilómetros. Entonces es una victoria pírrica, que se llama. Otro ejemplo, maestro Fernando Malcún, porque en esto que la gente interprete bien que a veces tenemos creencias que son falsas, pero que yo sinceramente, pues ¿qué le digo, maestro? Siempre he creído que el que persevera alcanza. Me dio en la torre. A ver, dígame otra, por favor. Dígame. Otra es, por ejemplo, pensar que cuando uno toma bebidas gaseosas o jugos pasteurizados, hace la misma función que el agua, en la salud estoy hablando. Es una falsa creencia que alguna bebida gaseosa, por decir, te elimine la sed. No te la elimina, porque son diuréticos. Entonces tú te tomas un diurético y en realidad lo pues que te va a dar más sed. Exactamente. Y ahora entiendo por qué en los circos o en los cines ponen tanta sal a las palomitas, para que vayas a consumir algo de beber. Bueno, seamos, son creencias que si uno no se da cuenta. ¿Sabe qué pasa? Que yo siempre he dicho una frase, maestro: el conocimiento da seguridad. Y mucha gente tiene miedo al conocimiento porque se va a dar cuenta de que mucho de lo que ha creído no ha sido lo más correcto, lo más saludable. O sea, la enfermedad es una oportunidad que te da la vida. O sea, no es una enemiga, sino que es una oportunidad que te da la vida, para tú encontrar cuáles son las falsas creencias que tienes instaladas en tu mente, cuáles son las conductas ácidas y destructivas que tienes instaladas en tu mente, que te han provocado toxicidad mental, toxicidad emocional y toxicidad física, y ese es el resultado de la enfermedad. O sea, en realidad la enfermedad es una oportunidad para que tú localices
los odios, los rencores, todos los estados de no ser, las vergüenzas, las culpas, la rabia, el miedo, los deseos de venganza que tienes instaladas en tu interior y que crean una visión destructiva de la realidad, distorsionan la percepción de la vida, distorsionan la percepción que tienes de ti mismo, de los demás y de Dios. Por supuesto que entonces el universo, como el objetivo del universo es guiar al ser humano a encontrar lo que produce orden, lo que produce armonía, lo que es la manifestación del amor, porque eso es lo que produce la evolución y el perfeccionamiento del ser humano. Maestro, yo leí en un artículo suyo, Fernando Malcolm dice que muchas de las enfermedades, no recuerdo el porcentaje que usted menciona, pero creo que es hasta un 80%, no sé si estoy bien o estoy mal, las creamos por las actitudes, por la negatividad, por el rencor, por el odio, por la envidia, que las podemos llegar a crear, pero no somos conscientes de eso. No. Ese es el porcentaje que usted publica. Te diría que es prácticamente el 100%. Porque es que resulta que... Quiero que me lo diga después de esta pausa, don Fernando, porque mire, sinceramente, hay gente que se resiste a creer eso, pero su artículo es un documento, para mí, con mucho peso, porque tiene años investigando esto, tiene años analizando la conducta humana usted, y sobre todo dando y dictando conferencias en diferentes foros, y ha aprendido de que si no cambiamos nuestra mente, nuestros pensamientos, va a ser difícil que nuestro cuerpo se mantenga sano, lo dice en el artículo. Me lo explica después de esta pausa, por favor. Fernando Malcolm, lo pueden encontrar en la siguiente página web, porque está en gira de conferencias, también aquí, va a estar en México dando conferencias. Puedes encontrar todo esto en www.fernandomalcolm, es M-A-L-K-U-N, malcolm.com, o en su Facebook, que es www.facebook.com/Fernando Malcolm Arcobaque. ¿Por qué Arcobaque? Arcobaque es el centro espiritual que tenemos nosotros en la laguna de Ubaque, en Colombia. Y ahí tiene su centro espiritual. Sí. Somos mente, somos cuerpo, somos espíritu. Y si no se alimentan los tres correctamente, hay desequilibrio. De acuerdo. Vamos a una pausa, continuamos. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Recibir en esta cabina a don Fernando Malcolm es todo un honor, es un conferencista internacional, ciudadano del mundo, aunque es originario de Bogotá, Colombia. Me alegra mucho que haya aceptado esta entrevista y sobre todo que me permita extraer un poco de la sabiduría que usted ha impartido en tantos países. Se ha presentado en Sudamérica, Centroamérica, ahora está en nuestro querido México. Ha viajado a muchos lugares y ha entendido que las creencias que tenemos a veces nos marcan. Por un artículo que yo leí suyo en internet que se me hizo muy original y del cual comenté hace un momento, pero las creencias nos pueden marcar para bien o para mal, don Fernando. Hay gente que trae ciertas creencias tan arraigadas que le han hecho tanto daño en su vida y no cambia. ¿Por qué? Porque lo aceptó como real. Y usted se dedica a hablar de esto y de muchas cosas más durante todo el año en giras internacionales. Bienvenido, don Fernando. Me da muchísimo gusto estar en un programa y con una personalidad como tú. Bueno, pues ya con eso ya me hizo el día. Que venga más seguido, don Fernando. A ver, cuénteme un poquito de las creencias. ¿Usted qué ha aprendido a lo largo de tantos años de estar con tanto público y de conocer a tanta gente? Mira, es que el problema de el sistema de creencias, o lo que llamamos ego, es la mezcla de información verdadera y falsa que tú utilizas con tu libre albedrío para tomar decisiones en la vida sobre las cosas que te acontecen, sobre lo que te pasa. Ese sistema de creencias mezclada que te instalan entre los 0 y los 7 años, cuando eres un niño indefenso que no tienes la capacidad de discernir la información que estás recibiendo, por eso cuando llegas a los 7 años se dice que el niño entró en el uso del razón, o se adulteró, porque ya se volvió adulto, se adultera el niño, entonces en ese momento ya tiene el sistema de creencias armado. El problema es que el universo está sentado en una piedra fundamental que se llama: todo lo que es falso siempre produce sufrimiento y todo lo que es verdadero siempre produce armonía. Entonces, cuando una persona tiene falsas creencias instaladas en su mente, que cree verdaderas porque las recibió de sus padres, las utiliza y los resultados que obtiene obviamente son de sufrimiento. Pero sin embargo él no sabe que tiene falsas creencias. Y los papás no inculcan esas falsas creencias de una manera deliberada, no, simplemente lo que ellos aprendieron a lo largo de los años. Claro, es que esas falsas creencias vienen de la línea genética. Póngame un ejemplo. Un ejemplo: el que persiste alcanza.
Nos han vendido esa idea de que el que persiste alcanza. El que persiste alcanza sufrimiento. Pero o sea, porque a veces vamos en contra de la corriente y no es para ti. Es que lo que pasa es que el universo tiene que tener una manera de decirte a ti, este no es tu camino. ¿Cómo te lo dice? Te cierra las puertas. Y al cerrarte las puertas, lo que está buscando es que tú busques oportunidades distintas a esas que son las tuyas. No, las que no son tuyas se dificultan, las que son tuyas se facilitan. Usted está en contra del que persevera alcanza. Pero por supuesto, porque es una creencia falsa para usted, maestro. Sí, porque resulta que la persona al cabo de mucha lucha y mucho sufrimiento logra llegar a donde se supone que pretendía llegar, ¿verdad? Si hubiera tomado otro camino, habría avanzado no 100 metros, sino 1 kilómetro o 2 kilómetros. Entonces, es una victoria pírrica que se llama. Otro ejemplo, maestro Fernando Malcún, porque en esto que la gente interprete bien que a veces tenemos creencias que son falsas, pero que yo sinceramente, pues ¿qué le digo, maestro? Siempre he creído que el que persevera alcanza. Me dio en la torre. A ver, dígame otra, por favor. Dígame. Otra es, por ejemplo, pensar que cuando uno toma bebidas gaseosas o jugos pasteurizados, hace la misma función que el agua, en la salud estoy hablando. Es una falsa creencia que alguna bebida gaseosa, por decir, te elimine la sed. No te la elimina, porque son diuréticos. Entonces tú te tomas un diurético y en realidad lo que te va a dar más sed. Exactamente. Y ahora entiendo por qué en los circos o en los cines ponen tanta sal a las palomitas, para que vayas a consumir algo de beber. Bueno, seamos, son creencias que si uno no se da cuenta. ¿Sabe qué pasa? Que yo siempre he dicho una frase, maestro, el conocimiento da seguridad. Y mucha gente tiene miedo al conocimiento porque se va a dar cuenta de que mucho de lo que ha creído no ha sido lo más correcto, lo más saludable. O sea, la enfermedad es una oportunidad que te da la vida. O sea, no es una enemiga, sino que es una oportunidad que te da la vida. Para tú encontrar cuáles son las falsas creencias que tienes instaladas en tu mente, cuáles son las conductas ácidas y destructivas que tienes instaladas en tu mente, que te han provocado toxicidad mental, toxicidad emocional y toxicidad física, y ese es el resultado de la enfermedad. O sea, en realidad la enfermedad es una oportunidad para que tú localices los odios, los rencores, todos los estados de no ser, las vergüenzas, las culpas, la rabia, el miedo, los deseos de venganza que tienes instaladas en tu interior y que crean una visión destructiva de la realidad. Distorsionas la percepción de la vida, distorsionas la percepción que tienes de ti mismo, de los demás y de Dios. Por supuesto que entonces el universo, como el objetivo del universo es guiar al ser humano a encontrar lo que produce orden, lo que produce armonía, lo que es la manifestación del amor, porque eso es lo que produce la evolución y el perfeccionamiento del ser humano. Maestro, yo leí en un artículo suyo, Fernando Malcún dice que muchas de las enfermedades, no recuerdo el porcentaje que usted menciona, pero creo que es hasta un 80%, no sé si estoy bien o estoy mal, las creamos por las actitudes, por la negatividad, por el rencor, por el odio, por la envidia, que las podemos llegar a crear, pero no somos conscientes de eso. No. Ese es el porcentaje que usted publica. Te diría que es prácticamente el 100%. Porque es que resulta que... Quiero que me lo diga después de esta pausa, don Fernando, porque mire, sinceramente, hay gente que se resiste a creer eso, pero su artículo es un documento, para mí, con mucho peso, porque tiene años investigando esto, tiene años analizando la conducta humana usted, y sobre todo dando y dictando conferencias en diferentes foros, y ha aprendido de que si no cambiamos nuestra mente, nuestros pensamientos, va a ser difícil que nuestro cuerpo se mantenga sano, lo dice en el artículo. Me lo explica después de esta pausa, por favor. Fernando Malcún, y lo pueden encontrar en la siguiente página web, porque está en gira de conferencias, también aquí, va a estar en México dando conferencias. Puedes encontrar todo esto en www.fernandomalcún, es M-A-L-K-U-N, malcún.com, o en su Facebook, que es www.facebook.com/Fernando Malcún Baque. ¿Por qué Arcobaque? Arcobaque es el centro espiritual que tenemos nosotros en la laguna de Ubaque, en Colombia. Ahí tiene su centro espiritual. Sí. Somos mente, somos cuerpo, somos espíritu. Y si no se alimentan los tres correctamente, hay desequilibrio. De acuerdo. Vamos a una pausa, continuamos. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
Las conclusiones, yo creo que cada quien es muy saludable que cada quien las haga. Te recuerdo que el placer de vivir es un menú. Tú toma de este programa lo que te sirva, lo que creas que no, deséchalo. Pero sí concluyo algo. Muchas creencias que yo he cargado, que yo he traído en mi vida, han sido creencias basadas en el miedo, creencias que a lo mejor no deberían de seguir en mi vida, y sin embargo seguimos teniéndolas presentes. Si seguimos creyendo que la vida es un eterno sufrimiento, eso mismo vamos a traer a la vida. Si sigues creyendo que la esposa siempre va a ser necia y que las mujeres, y todavía lo afirmamos, ya ves cómo son las mujeres, y lo decimos como en son de broma, pero entre broma y broma la verdad se asoma. Y sí, sinceramente en el interior nos va a quedar como que cierta sensación de, efectivamente, la vida es un batallar y batallar. ¿Cómo estás? Aquí echándole trancas, batallando, pues ¿qué más hace uno? Aquí sufriendo, viendo nomás cómo arreglamos las broncas. Y ese tipo de respuestas, cuando las dices una y otra vez, es como la mentira. La mentira dicha varias veces se convierte en realidad para la persona que lo dice. Espero que este programa te haya gustado y sobre todo espero que cada uno de los programas de Por el Placer de Vivir te deje algo positivo, porque ese es el objetivo. Y también quiero agradecer a todos los operadores de audio en la República Mexicana que como todos los días me apoyan mucho en la transmisión de este programa. Muchísimas gracias. Gracias Cintia González, gracias quien estuvo el día de hoy como operador aquí en Monterrey. Le agradezco a Frank y a toda la gente que hace posible este programa, mil gracias. Soy César Lozano y como siempre le pido a mi Dios dos cosas: bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones, y que no olvides que no es lo que te pasa lo que más te afecta, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, hasta la próxima. Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Una producción de MBS Radio. Todos los derechos reservados.